Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, primero, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6. Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don aplicado al hombre. Este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición, desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial. Los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente a los hombres y a las mujeres. La alianza con Noé y con todos los seres animados reserva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su fuente por la fe del Padre de los creyentes, que acoge la bendición. Se inaugura la historia de la salvación. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El beneplácito de Isaac, la salida de Egipto, Pascua y Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto, la ley, los profetas y los salmos que tejen la liturgia del pueblo elegido, recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Se comprende, por tanto, en cuanto a respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales, porque el Padre nos enriquece. La liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la Iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 15. Mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, hasta la
consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo, sacerdote, y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den fruto de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 6. Segundo, la obra de Cristo en la liturgia, Cristo glorificado. Sentado a la derecha del Padre y derramando el Espíritu Santo sobre su cuerpo que es la Iglesia, Cristo actúa ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones accesibles a nuestra humanidad actual, realizan eficazmente la gracia que santifican en virtud de la acción de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo santifica y realiza principalmente su ministerio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. Romanos capítulo 6 versículo 10, Hebreos capítulo 7 versículo 27 y capítulo 9 versículo 12. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Por esta razón, como Cristo fue enviado por el Padre, Él mismo envió también a los apóstoles, llenos de Espíritu Santo, no solo para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Así Cristo resucitado, dando Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación, se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por la fuerza del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden, para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación. Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los acontecimientos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del misterio, ofreciéndose ahora por misterios de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció
en la cruz, sino también sobre todo bajo las especies eucarísticas, está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza, está presente en su palabra, pues Él mismo es el que habla. Se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Realmente, en una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la iglesia, su esposa amadísima, que invoca su Señor por él. Rinde culto al Padre Eterno. En la liturgia terrena, peregrinamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos, aguardando al Salvador nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.